Muy bien, estamos ahí. Jovencito, miren, tenemos ahora la sesión del quinto bloque de la clase de evaluación de los aprendizajes 2. Es la última sesión. Entonces, es la última sesión de clase y el tema a tratar el día de hoy es el análisis estadístico integrado. Eh, con respecto al análisis estadístico, nosotros ya trabajamos un curso de estadística, donde nosotros logramos determinar que la estadística, se recuerdan, decíamos, es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, tabulación de ciertos datos, ¿verdad? Hechos o fenómenos con el propósito de analizarlos e interpretarlos. Y con base a los resultados, obtener conclusiones, dar recomendaciones, pero sobre todo lo más importante era tomar decisiones, decisiones. Entonces, eso es lo que se refiere a un análisis estadístico integral. Dice, es la ciencia de recopilar, explorar y presentar grandes cantidades de datos para descubrir patrones y tendencias implícitas. Las estadísticas se aplican en todos los días y en todos los campos de la investigación, en la industria, ¿verdad? Eh, y en el gobierno, con el propósito de volvernos más científicos acerca de las decisiones que estamos tomando, ¿verdad? Y eso es la estadística, poder tomar decisiones de manera científica. Y para eso, pues, se recopilan datos. En este caso nuestro, pues, son calificaciones. En primer lugar, los análisis estadísticos más convencionales, a los que se refiere toda prueba, ¿verdad? Es, como decíamos nosotros, las medidas de tendencia central, las de dispersión, las de confiabilidad de error típico, medición estándar. Todas esas son medidas de confiabilidad, fiabilidad, dice acá, y el error típico, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nosotros analizamos en la clase que se trabajó? Entonces, el análisis referidos a toda prueba, ¿a qué se refiere? Vamos a solicitar aquí el apoyo de Darling Merari Vázquez. Háganme un favor, por favor. Buenos días. Buenos días. Análisis referido a todas las pruebas, además de los datos descriptivos básicos, como son la media aritmética y la desviación típica, podemos calcular el coeficiente de fiabilidad y el error típico. Así es. El coeficiente de fiabilidad. El coeficiente de fiabilidad es una estimulación de la correlación esperando a una prueba semejante y por lo tanto es coeficiente de fiabilidad indica en qué media en exámenes semejantes los alumnos hubieran quedado ordenados de manera parecida. Permíteme por ahí. Para interpretar Dice, estos coeficientes, por favor, dice, el coeficiente de fiabilidad es una estimación, ¿verdad? En la correlación esperada de una prueba semejante. O sea, se aplicó una prueba, se tuvieron resultados, y al aplicar otra, ya tenemos más o menos nosotros sabido qué resultados vamos a esperar. Entonces, indica en qué medida los exámenes semejantes pudieran haber sido respondidos de manera igual en estudiantes de un mismo nivel que recibieron una misma preparación, ¿verdad? Para interpretar estos coeficientes de fiabilidad en exámenes convencionales o pruebas de rendimiento, hay que tener en cuenta tres factores que inciden en la magnitud de este coeficiente. La homogeneidad de los ítems, ¿ya? Las diferencias entre los examinandos, o sea, los estudiantes, y el número de ítems, porque a la mayor número de ítems, los alumnos quedan mejor diferenciados. O sea, la cantidad de preguntas que se hacen. Ustedes por eso ven a veces algunas pruebas
de rendimiento estandarizadas, que son muchas las preguntas, porque a mayor cantidad de preguntas, eh, vamos a tener, como que dice, la oportunidad de poder nosotros profundizar más en ver las capacidades de los estudiantes. A eso se refiere lo que es el coeficiente de confiabilidad, ¿verdad? Aparte de la desviación típica que nosotros hablábamos, la desviación estándar, aparte de la media, la medida y la moda, que nosotros la vimos a ustedes. El error típico de las puntuaciones individuales. Ayúdenme en ese temita. Ah, sí, continuemos, por favor, Dairin, en ese tema. El error El típico. error típico de eh, el error típico de las puntuaciones individuales. Mm, El error típico también se refiere a toda la prueba y en la práctica puede ser más útil que en el coeficiente fiabilidad. Suele denominarse error típico de de la medición y se aplica a cada resultado individual. El error típico se deriva del coeficiente de fiabilidad y viene a indicar el margen probable de oscilación así es. de las puntuaciones de cada sujeto de una ocasión u otros en exámenes, hipotéticamente semejantes. Podríamos denominarlo informante en el coeficiente de buena o mala suerte. Exacto. Lo que sucede es que cuando los estudiantes se presentan a ese tipo de pruebas y dependiendo el tipo de prueba que se esté aplicando, a veces ellos eh, responden al tic marín, como decimos comúnmente nosotros, ¿verdad? Ustedes. Entonces ahí dice, bueno, ahí voy a la suerte, pues, porque de todas maneras me interesa terminar el tiempo, se me va a terminar y yo no sé todos los resultados y yo contesto. Entonces, por eso es de que en realidad eh, el coeficiente de confiabilidad no es el 100%, porque algunos alumnos, pues a veces, por suerte, le pegan a la respuesta. Sin embargo, pues con la cantidad de preguntas, se le podrá pegar algunas, no a todas, ¿verdad? A ustedes. Entonces, por eso es que hacen bastantes preguntas para que, para que los estudiantes demuestren que pueden. Entonces, interpretación de resultados. Vamos a solicitarle ahí a Lesbia Lisette. Lesbia, Interpretación de resultados. Buenos ajá. días, Buenos días, Leslie. interpretación de resultados. Este análisis que se limita a una mera fabulación de las respuestas. A. Es muy Tabulación. sencilla. Ajá, diga. Es muy sencillo y también se puede programar. B. Aporta una información de interés que se interpreta con mucha facilidad y de manera intuitiva sin necesidad de análisis estadístico. Ajá. Posiblemente es el análisis en principio más útil para el profesor. Se Ujú, trata de organizar las respuestas de manera que permita una reflexión rápida sobre las preguntas y sobre los alumnos. El proceso es el siguiente. 1. Se ordenan los sujetos de más a menos según su puntuación total en ujú, la prueba. Según el número de respuestas correctas por las notas que se les asignan. Y se seleccionan el 25% con puntuación total más alta, ujú, grupo superior, y el 25% con puntuación total más baja, grupo interior. ujú, También se escogen a veces el 27% o el 33% con totales más altos y más bajos, pero el 25% es un porcentaje cómodo y suficiente. exacto. 2. Se tabulan las respuestas de estos dos grupos en cada ítem, de manera que que se pueda ver cuántos de cada grupo superior e inferior han escogido cada opción. Esta tabulación de las respuestas se presta ya a muchos
a muchas observaciones de interés para el profesor que ha redactado los ítems. Así es. Ya las pruebas, cuando están resueltas, el maestro las califica. Hay un test clave, ¿se recuerdan ustedes? Y ya todas las pruebas calificadas, comenzamos a escoger, digamos, por ejemplo, si son 100 pruebas, buscamos las 25 que son más altas y las 25 que, claro, con calificación más baja. Los ordenamos de mayor a menor, dice, ¿no? O de menor, de mayor a menor o de menor a mayor. Era lo que hacíamos nosotros en estadística, ¿se recuerdan para ustedes? Que nosotros de una vez tabulábamos, tirábamos la cantidad de calificaciones y comenzábamos a hacer la tabulación. El ordenamiento se va a hacer cuando ya ustedes hayan hecho su tabulación, se van a dar cuenta, cuando nosotros aplicábamos la fórmula de rango, dato mayor, dato menor, después aplicábamos la fórmula de número de clases y con el rango y con el número de clases aplicamos la amplitud del intervalo. Con la amplitud del intervalo nosotros decíamos cuántos quedaron de tantos a tal calificación, de tal a tal calificación y comenzábamos a hacer nosotros nuestro conteo, nuestra tabulación. Y ahí nosotros podíamos ver, bueno, por ejemplo, de 30 puntos a 60 puntos, cuántos estudiantes habían ahí. Podíamos calcular cuándo se agrupaban los datos en las frecuencias, ¿recuerdan, verdad? Y también podíamos ver cuántos habían quedado en las mayores calificaciones, como por ejemplo de 80 a 100 puntos. Entonces ahí nosotros ya tenemos ver que se van a dar cuenta que es una pequeña cantidad, a veces los que pierden y una pequeña cantidad los que sacan punteos altos. La mayoría va a estar en la media, ¿va? Ustedes en la calificación media, que es lo que nosotros estábamos trabajando. De hecho, ustedes van a llevar una clase que se llama Estadística 2, que es donde van a profundizar sobre estos temas, ¿verdad? Y vamos a lograr entender un poco más sobre esta diapositiva. Entonces, tenemos algunas otras generalizaciones. Entonces, vamos a pedirle, por favor, a Rosa Araceli Gómez que nos apoye en la lectura de esta diapositiva. Rosa Araceli Gómez. Buenos días, Lec. Buenos días. Generalizaciones, orientaciones de aplicación. Ujú. Se recomienda el uso de este tipo de pruebas para medir objetivos de conocimiento que impliquen la capacidad para operar con los datos o informaciones que ya se han proporcionado o que se considera que pueden formar parte del bagaje Bagaje de del estudiantes. estudiante, de sus conocimientos previos. Ujú. Ujú. De los conocimientos previos. El estudiante tiene no, perdón, tiene, tiene que relacionar los datos, clasificarlos, hacer inferencias, etcétera. No obstante, en el caso de relación con hechos y datos, pueden promover un aprendizaje limitado a la memorización, para lo cual dentro de la materia tiene que combinarse con otros Recursos. recursos. La elaboración de este tipo de prueba puede resultar complicado. Tiene que realizarse una formulación de series muy Ujú. esmerada con el fin de evitar inducir a La respuesta. la respuesta correcta. Además, se hace difícil encontrar opciones homogéneas que exijan discriminaciones por parte de los estudiantes. Muy bien, ahí Dinámica está. de trabajo Ahí individual. estamos. Individual, exactamente. Entre algunas generalizaciones, dice, ¿verdad? Es necesario el uso de este tipo de pruebas para medir objetivos de conocimiento que impliquen la capacidad para operar
con los datos o información que ya se han proporcionado o que se considera que pueden formar parte del bagaje del estudiante. Cuando ustedes hacen alguna pregunta, ustedes tienen que saber cuando hacen alguna prueba, tienen que ustedes estar bien seguros, por eso es que se aplica en nuestro banco de datos, que esos contenidos sí se trabajan, ¿no? Para poder nosotros tomarlos en cuenta en los ítems que vamos a redactar y en qué serie los vamos a nosotros a, a distribuir. Para eso se hace la distribución de las series, de las competencias, de los ítems, cuántos ítems de comprensión, cuántos ítems de análisis, de, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, y si hacemos una pregunta que no esté en la base de datos, que no sería lo correcto, sería que ser algo de conocimientos muy generales, que uno sabe que ya tuvieron que haberlo visto y que es base para el conocimiento que se está dando. Entonces, por eso se dice que hay unas generalizaciones en la elaboración de estas pruebas. Entonces, la síntesis reflexiva dice que las pautas generales para la elaboración de este tipo de pruebas son determinar los contenidos de la materia que nos interesa evaluar. 2, redactar un enunciado explicativo de la prueba, o sea, las instrucciones, especificando claramente el tipo de respuesta que se tiene que dar y los criterios de corrección que nosotros vamos a aplicar. Debemos redactar un enunciado explicativo para cada pregunta, explicando claramente el criterio en que se basa la asociación de estos elementos. 4, redactar la serie de elementos que el estudiante tiene que relacionar. Tiene que relacionar. Normalmente, dice, estas se organizan en dos columnas. La primera columna corresponde a los elementos de enunciados o premisas y la segunda a las opciones de respuesta. Estamos hablando acá de una serie de pareamientos. Por lo tanto, cada elemento de la primera columna agrupada debe coincidir con algún elemento de la segunda columna. Así, la primera columna tiene que tener menos elementos que la segunda, porque de esta manera se evita el acierto en la última opción. Aquí está en un lado el listado de los enunciados y en otro lado el enunciado de las respuestas, se podría decir, que se relacionan con el enunciado. La columna de los elementos del enunciado pueden estar estructuradas según un orden lógico, ya sea cronológico, alfabético, etc. Se puede buscar cualquier orden. Pero no la columna de opciones o respuestas. Esas tienen que estar, como que dice, desordenadas para que el estudiante tenga que buscarlas. Tiene también que evitarse dar pistas de las respuestas, ¿ya? Como las concordancias gramaticales, que el alumno por lógica pues la responde. Y 5, ordenar los ítems dentro del cuestionario. Los ordenamos y los numeramos según los criterios preestablecidos, ¿ya? El orden secuencial del temario que se dio, el orden de dificultades que nosotros consideramos que se dio, algunas son un poquito más difíciles que otras, que el maestro conscientemente tiene que saber, etcétera, ¿verdad? Entonces se dice, en el caso de actividades de autoevaluación, se debe preparar el mensaje de feedback que tiene que servir
para la corrección. Me tomé la tarea de darle lectura a esta última diapositiva por el tiempo que nos estaba avanzando. Y que ustedes pues pudieran escuchar toda la presentación. Acá nosotros tenemos tres actividades. La autoevaluación, que es la que se hace siempre, ¿verdad? Tenemos también un foro. El foro que tienen es ¿qué tipo de prueba considera más importante? Permítame. El foro 5 es ¿para qué sirve el análisis estadístico? ¿Tienen también ustedes un portafolio? ¿Ya? Y tienen también ustedes una evaluación final. ¿Estamos? Bueno, en el caso acá que dicen, miren, de actividades de autoevaluación, preparar el mensaje FEDERDABO, que tiene que servir para la corrección. Esto es, en inglés, es una palabra en inglés que significa